Hola a todos, mi nombre es Max Venegas Y yo soy Natalia Orrego. y estamos aquí en otro capítulo de Dementes por Experiencia. Ya vamos en la tercera miniserie de nuestros capítulos, de nuestras temáticas. Y hoy día vamos a partir hablando, y partir en realidad para nosotros no es tan partir porque hicimos un enroque dentro de las grabaciones para privilegiar la agenda de nuestro invitado. Pero vamos a partir la serie de supermercados oficialmente con este capítulo, que obviamente, como ya lo hemos hecho antes, queremos hacer 3 capítulos. Primero conversar sobre la experiencia, entenderla desde la metodología, después la entrevista con Vianey Villamediana, que es nuestra compañera en ISO, pero también ella es experta dentro de lo que es supermercados y compras, como muchos podemos serlo dentro de nuestra vida. Y después vamos a tener, ya está al aire, ya está en vivo, la encuesta también para que respondan, pero también ahí vamos a hacer la revisión de ese cuestionario cerrando estas miniseries. Y hoy día, como dije, vamos a hablar de supermercados y para eso obviamente vamos a hacer todo un análisis dentro de la experiencia, que es algo más común, más recurrente, quizás no requirió un mystery shopper Claro, o ir especial. especialmente a... No. Sí, no, y es eso, es como... Y lo bueno es que sin querer queriendo, como diría el Chapulín, o el Chabón, los dos tenemos como formas diferentes de vivir la experiencia del supermercado. Y además que es una experiencia que, queramos o no, yo creo que la mayoría de personas adultas o que vive solo o que pues tiene la experiencia o recurrente o por alguna compra específica de el supermercado. Así que es más transversal quizá comparado con los capítulos anteriores de café y cerveza. Así que nada, hoy vamos a hablar de nosotros, de cómo compramos y que nos gusta de la experiencia de compra y que no tanto. Y partamos preguntándote algunas cosas, Nati. Yo creo que más general todavía, y que también coincide que tenemos visiones distintas, pero generalmente, ¿cómo compras tú? Yo soy de compra física, o sea, el supermercado. Eso hablábamos ahorita antes de prender los micrófonos, y es más como de recuerdo emotivo. Yo me acuerdo de ir con mis papás, sobre todo. Pocas veces íbamos toda la familia. Mi papá siempre era el que se encargaba de hacer el supermercado y me gustaba de vez en cuando acompañarlo. Y ahora también en mi casa siempre me gusta la compra grande, que es mensual. La hacemos Sergio y yo como al inicio de mes y como que vamos a físicamente, o sea, tenemos la lista, todo. Usamos ChatGPT para como ir registrando que se va acabando o usar como, no tenemos un carrito anterior porque pues no tenemos compra online, pero sí como que tenemos una lista en un chat común y entonces le decimos como, uy, ¿qué compramos la vez pasada? Y ponemos ahí los precios para ir más o menos calculando. Pero sí, compra física soy más de compra en vivo y directo. Y yo en el contraste soy de compra online casi 100%, salvo para comprar unas cositas que falten o esto, pero trato de ser lo más ordenado posible para que no tenga que ir a ninguna parte a comprar. Por más que de repente paso por donde está el supermercado, allá en Paine, no tenemos tanto supermercado. Está el Santa Isabel en el centro de Paine, que por lo menos cuando voy al tren paso por ahí, pero trato de evitar siempre el supermercado y es por una cosa más mental de que me da lata ir al supermercado, no es que necesariamente no me guste la experiencia de comprar, pero ese es mi punto de vista y yo creo que he pasado por varias aplicaciones. Hoy día estoy en específicamente la del Jumbo, no por decisión propia. Dentro del cuestionario van a ver que hay ciertas preguntas también. Una de las preguntas es por qué compras donde compras, creo, o cuáles los motivos de tomar la decisión de compra. Yo creo que Jumbo me cayó más que yo lo elegí. Cuando nos cambiamos a Paine, no había otro supermercado que llegara con despacho a mi casa. El Líder no llegaba, Totus, que era el que compraba antes, no llegaba. Aunque debo decir que sí me gusta o sea, el formato, la aplicación y las cosas que tiene. Ahí vamos a entrar más en detalle, pero estoy contento con el cambio. Sí, yo, por ejemplo, voy físicamente al Líder en la compra grande. Y justo yo vivo cerca de un mall, entonces, dentro del mall me queda el gimnasio, entonces siempre que para cosas que se me van acabando, compro en el Jumbo. Me gusta más el Jumbo a nivel como estético y orden, pero en la compra grande la planificamos para el Líder. Y pues el Líder que vamos, sí, o cuando
vamos siempre a uno, pero buscamos que sea el líder grande, porque el líder como Express se tiene, llama. claro, tiene otros formatos, pero sí buscamos como el, ¿cómo se llama? El hiperlíder, creo que es, que son las versiones grandes. Sí, hiperlíder creo que. Sí, pero... Y algo tú mencionaste, yo me fui directo a hablar de cómo compró y por qué compró. Hablar un poquito del contexto también que influye mucho en el cómo uno compra. Yo personal, bueno, tengo 3 niños y uno en camino, que no sabemos si es hombre o mujer todavía y vamos a saber cuando nazca. Así que... Siempre se aguantan esa... Sí, la ansiedad. La ansiedad. Que todo el mundo dice que ansiedad y después ya es natural, así que Sí, no. es parte de entrenarla. Por lo tanto, nuestras compras, y yo la compra es semanal, no sé si lo dije, pero es una compra semanal que es consciente del menú semanal también. A mí personalmente me gusta cocinar, por lo tanto trato de ir conectando cosas que sé que quiero cocinar. Por ejemplo, hace poco ya, no hace poco, pero hace un tiempo ya, parte del menú semanal o cada 15 días, voy alternando de repente, es comer ñoquis. Y que compro ñoquis, de hecho no lo hago en la casa, hace tiempo que ya que no hago. Pero ñoquis con carne, con distintas cosas y lo hago todo al horno, entonces sé que es una receta que ya tengo y por lo tanto son cosas que voy haciendo recurrentemente. Entonces es una compra semanal, pensando en el menú y, bueno, de repente me toca ir a comprar otras cosas. Pero sobre todo pensando en eso de la familia, que es lo que tengo que comprar cada... cierto tiempo. Claro, como a la semana compro esta cantidad de yogur para que los niños tengan postre, la fruta y esto otro, y trato de conectarlo. Bueno, y ahí yo creo que entra también un ecosistema de compra, porque no todo se compra en el supermercado necesariamente. Hay cosas que se compran, nosotros vamos a la feria los domingos, Sí, una vez a la semana también. Trato de conectar, vamos a la feria y el domingo en la noche yo hago la compra. Entonces, si en la feria no encontré algo que nos faltaba, en el supermercado, por más que no sea la misma calidad, sí o sí, o lo más probable es que sí haya de lo que no encontramos en la feria, de fruta y verdura. Sí, nosotros hacemos lo mismo, la feria también vamos. Es más, igual coincidimos que primero pasamos por la feria y después vamos al súper. Y claro, sí, habían unas frutas que no, o unas verduras que no estaban buenas o ya no habían en la feria, las terminamos de comprar en el súper. Pero sí, y a la feria vamos creo que cada 15 días o tratamos de ir cada 15 días y al súper la compra grande una vez al mes. Igual tenéis cerca feria. Sí, yo estoy cerca del Estadio Nacional y se hace una feria. Y lo bueno es que es una feria chiquita, o sea, tiene enero, una tabla de ferias están en Coleros, que hay, por los que no son de Chile, es como, en Colombia sería el mercado campesino, lo llaman. Y son chiquitos, entonces es fácil, es como una, no sé, hay un techito y es, o sea, no es una feria larga, entonces también es más práctica de ir a comprar. Bien, y la dinámica que queremos hacer hoy día es tratar de mapear el viaje, el journey, y lo interesante o el cambio, digamos, que vamos a hacer también hoy día es que vamos a hacer ese contraste entre el viaje presencial, y por eso coincide en realidad, no es que lo hayamos querido así necesariamente, pero vamos a contrastar la Nati con el viaje presencial y yo con el viaje online para ver los momentos de dolor, para ver exactamente qué cosas van pasando, qué cosas van pasando con la mente nuestra y probablemente la mente de ustedes también cuando hacen la compra, ya sea online o presencial. O sea, yo creo que momentos de dolor, hay uno inicial que siempre es, por ejemplo, con Sergio antes decíamos, bueno, vamos el primer fin de semana del mes y pues obviamente no somos los únicos que tomamos esa decisión. Entonces, claro, encontraba repleto el súper y entonces hace unos meses dijimos, o sea, como nosotros pagamos con tarjeta, lo que estamos haciendo es cuando se hace el corte de la tarjeta, vamos Ya, sí. como ya sabiendo que, o sea, es del siguiente mes, pero no coincide con el fin de mes, entonces como que ahí, bueno, eso antes era un momento de dolor, ahora es como una buena práctica ir como justo cuando ya se haya hecho el corte de la tarjeta. Pero sí era un momento de dolor llegar y cuando el estacionamiento, uno sabe cuando estaba lleno el supermercado porque llegaba y ya uno veía autos estacionados donde normalmente no y era como, uy, ya está lleno. ¿Y ahí nunca te pasó que dijiste, sabes que en realidad no quiero comprar ahora, me devuelvo y volvemos otro día? No, yo creo que ya estábamos ahí Ya. y bueno, ya. Es un momento de dolor, no necesariamente un momento de me voy a ir. Sí, no, ya, o sea, ya Pierden al estábamos hasta cliente. ahí, bueno.
Yo creo que ese iniciando, y en general como cuando, esto que hay algunos supermercados, bueno, tú no vas en físico, pero hay algunos supermercados que son como supermercados más estratégicos para los despachadores, como Ya, los Ubers y todo. Entonces a veces también es desesperante porque es está, otro ritmo el y que ellos van. van corriendo y van como, entonces como que eso también me molesta mucho, me genera fricción. Y había o sea, ya me acostumbré, pero no sé, en supermercados, en zonas donde había, yo no sé, bueno, como que mucho adulto mayor, no por los adultos mayores, sino por como, porque a veces era, bueno, yo creo que eso lo noté más cuando yo llegué a Chile, que era como, no sé, como muy, como que te iba, había gente como muy, no quiero decir solo personas de mayor edad, sino en general como gente muy desesperada. Y como que a mí, si bien me gusta ir a comprar, trato de no ir con afán. Corriendo. Pero si me encuentro hasta como peleando y el carrito. Y eso también me molesta un poco que algunos, eso también es un momento de dolor cuando está todo el mundo con los carritos y uno no puede pasar. Y se O, estacionó por ahí en ejemplo, la ahorita que mitad. fue marzo, o sea, Sí, la primera vez que fuimos empezando el mes, que aquí en Chile es como el mes donde empiezan los colegios, todo. Entonces se notaba mucho que estaban las comprando los útiles. familias, los útiles, la cosa para la colación. Entonces eran niños y corriendo y como mucho caos en el supermercado. Yo creo que eso me genera también momento de dolor. Y cuando las filas en Ya el las momento cajas. final. Y Sí. yo creo que ahí, ahora que lo decís, había, quizás por la compra online, pero perdido totalmente de la cabeza el pelear con los carritos con el resto de la Mm, gente. Como que ya para mí ya no es tema. sí. Y para mí también es un dolor porque yo soy más apurete cuando voy al súper. Ya. Voy a las cosas particulares. Cuando hacía, creo que nunca he hecho, muy pocas veces he hecho la compra de la semana o del mes en el súper presencialmente. Pero sí me pasaba siempre que iba y era como mucha gente y es, ya, bueno, te voy a hacerle el kit a esta persona, tengo que Claro. moverme por acá, tengo que ir con un carrito, porque aparte cuando yo voy a comprar al súper, voy por algo puntual y voy sin carrito. Entonces, no es un dolor el tener que llevar algo grande que se va a Claro. quedar estascado si es que hay dos carritos más, sino que puedo pasar perfectamente por el medio. Sí. No lo había pensado así, pero cambia también el momento de dolor en función de mi disposición de compra o el formato, si es que tengo en un carrito. Y ya de algunos supermercados han quitado, no sé si todos, pero antes, para esto que uno iba para algo Sí. puntual, no necesitaba un carrito. En cambio, ahora para todos, es el carrito grande y el carrito chico que estorba igual. Mm, Y no está como la opción más un pequeña. canasto. Porque también pasa, y que yo creo que a muchos nos ha pasado, que vamos por una cosa y no se acuerda de otra y termina uno lleno Y vais sin de bolsa y dice, y es como, oh, sí, ese pero soy yo siempre que voy a comprar con las manos llenas y después llevarlo al auto y dejarlo. sí, Porque claramente nunca me acuerdo de la bolsa. sí. Y siempre tengo un montón de bolsas en la casa ahí, pero ese es su lugar y nunca salen de ahí. Sí, bueno, nosotros tratamos de dejarlas en el auto, pero claro, uno baja, Cuando bajas las cosas cuando ya se... baja, entonces como Si que no tienes le el clic vuelva. de siempre devolverlas al auto Sí. y ahí se vuelve imposible. Pero ¿y en el online, cuáles son como las fricciones o los momentos de dolor? Mira, siguiendo un poco la misma lógica que lo hiciste ordenadamente, partiendo, antes siempre me pasaba que el primer dolor era partir comprando, porque no tenía la costumbre de hacerlo una vez a la semana el domingo, sino que era más, ya voy a hacer el pedido el lunes, el martes, en función de cómo íbamos viendo. O más bien de cómo yo iba viendo que ya no aguantamos un día más, tengo que comprar, compro. Generalmente era partiendo de la semana, lunes, martes, miércoles, incluso a veces el domingo. Pero el primer dolor en ese minuto era que lata tener que sentarme a hacer el pedido. No. Cuando me cambié de aplicación, porque eso me pasaba mucho en el Totus, y cuando recién me vi obligado a comprar en el Jumbo, me di cuenta de algo que abordaba esa fricción, que era que podías guardar tu carrito. Entonces lo guardaba y la siguiente compra podía comprar exactamente lo mismo. Y como yo todas las semanas compro más o menos lo mismo, No. era, hago eso y ya me ahorré media hora de la compra o 20 minutos de la compra y tengo que buscar las cosas que falten específicamente que tengo que reponer porque no siempre compro el arroz o no siempre compro las cosas de aseo. Entonces como lo que tengo que reponer y listo, se acabó. No. Y me gustó mucho ese formato y al principio eh, me encantaba como el carrito, pero con el tiempo lo dejé de usar, en parte porque muchas veces que guardaba el carrito lo ponía todo de nuevo y me daba cuenta de que faltaban algunas cosas de las que No. están en el carrito, me variaba mucho el precio, porque cuando pongo el carrito es siempre el mismo producto. Entonces el pollo super pollo
A veces está en descuento y a veces no. En cambio, de repente está en descuento el otro, el Aristía. Entonces ahí tengo que ir viendo también. Trato de comprar siempre el que está en descuento. Entonces con eso, finalmente dejé de usar el carrito, pero a la vez empecé a comprar más recurrentemente los domingos como un hecho. Entonces ya no es un dolor el tener que sentarme a hacer el pedido, sino ya que es algo más de la rutina. Ya, aparte con un carrito hecho ya... Exacto. Entonces, pero ya, y me recomienda también las cosas recurrentes, entonces el pan, la leche, todas esas cosas las sigo incluyendo, pero son otras menos las que tengo que ir metiendo como cada vez que me siento. Ese es uno. El primer dolor diría que es como similar al cuando voy llegando y veo que hay mucho auto. Segundo, no he hecho el viaje todavía mentalmente, pero el segundo yo creo que es ya dentro de la aplicación cuando me doy cuenta de que hay productos, porque es mucho más directo, no tengo una experiencia con otras personas, soy yo nomás. Quizá ahí el segundo dolor es tener que darme cuenta, y esto voy a hacer después una conexión con otra cosa, tener que hacer yo el inventario de la casa. Entonces, si no me di cuenta de que faltaba algo o no faltaba, tengo que ir a la cocina siempre, no puedo estar sentado tranquilo en el living, sino que me tengo que parar, ir a ver, queda leche, no queda leche, queda arroz, no queda arroz. Como, a menos que uno esté como muy consciente de qué va usando y qué no, que cuando uno cocina es más fácil, cuando cocina más gente en la casa tiende a verse afectado de eso y sobre todo también si falla la memoria, después no se te olvidó, no sé, ahora falla la memoria y no lo he anotado, falta la mostaza y el tercero o segundo pedido que compro y que no he comprado mostaza y me reclaman después. Pero en el fondo es eso, es como el tener el constante revisión de lo que hay, lo que no hay y el menú que quiero en la semana. Que eso también es importante y eso es para las dos compras, yo creo. Y ese también es un dolor para mí, porque muchas veces era como el ¿qué vamos a comprar? Yo muchas veces improvisaba en la semana. Porque me gusta cocinar y me gusta abrir el refri, ver lo que hay y cocinar algo de lo que hay. Pero para programarse mejor para los tiempos, sobre todo el almuerzo, que no hay tanto tiempo para almorzar, como que he tenido que ordenarme y hacer un menú. Y ahí sí viene lo que decía antes, como platos recurrentes toda la semana, compro pollo, compro carne, compro esto. De a poco he ido supliendo esos dolores que son más personales. No sé si son todo el mundo le pasa lo mismo. El siguiente dolor, que tiene que ver con ya el ir buscando las cosas. Más que dolor, diría yo, es, y esto pasa en varias aplicaciones, es la facilidad o no para buscar el mejor precio. Casi todas las aplicaciones podéis buscar pollo, ponte, y lo ordenáis como con los filtros, ordenáis de menor a mayor precio. El problema es que cuando uno busca y no está en el pasillo, que generalmente a veces hago una u otra forma, depende de lo que estoy buscando. Cuando vais por el pasillo, claro, te va a filtrar todo lo de ese pasillo. Cuando buscas, te va a buscar todo lo que tenga esa palabra, aunque sea una conexión muy básica. O sea, como pongo naranja o pongo yogur, no sé por qué. Cuando busco yogur y pongo el más barato, creo que no es yogur, creo que es otra, es leche, ponte. Y pongo el más barato, claro, no me sale justo la leche que yo quiero, que es la leche entera, que me da lo mismo que sea la más barata. O sea, busco la más barata. La leche entera de litro, que es para los niños, que compro 14 a la semana, que eso es lo más caro del carrito. Claro, lo ordena de menor a mayor, pero me salen primero las leches chicas y que no me sirve nada. Entonces tengo igual ir bajando hasta que llego a encontrar la leche más barata, que ojalá sea Lucas. Y que no siempre, claro, no siempre está el descuento y no sé si en presencial siempre esté, pero tengo la impresión de que siempre que voy a buscar algo que me faltó a presencial, veo la leche Lucas ahí en la entrada. Entonces, o sea, es más fácil de ubicar los descuentos en los pasillos. Exacto, es justo. Y ya el último dolor, que no sé si es dolor realmente, pero sí hago similar a lo que decía Lavín en la entrevista, pero es la parte ya más de cuando están armando el pedido y falta algo de lo que sí quería, sí o sí quería, y ya me organicé para un poco mentalmente, por ejemplo, de repente pido cosas para un evento en particular y lo pido online, me llaman y me dicen, por ejemplo, quería hacer hamburguesa, no está el pan de hamburguesa que quería, o no está el queso, que en mi casa si son más mañosos para el queso tiene que ser uno específico, porque hay otros cheddar que no son tan buenos. Y voy a hacer una cita acá a la cara. El Colún no es bueno, no le gusta. Pero sí me pasa ahí, es como, ya no está el que tenía que ser. El pan, sobre todo, que nos gusta el brioche de Cocinanco que tiene. Y que no hay muchos que tengan eso. Entonces, si no hay, ya es el otro, pero pucha, cambia la experiencia. O si justo quería comprar algo en particular y no está, es como, bueno, voy a tener que ir presencial o voy a tener que ir a buscarlo porque lo necesito.
Me ha pasado pocas veces y ya he aprendido en que no tengo que depender 100% del pedido para un evento. Lo que es malo igual, porque genera como esa barrera de usuario. Y después ya el despacho en general no he tenido problema. Al principio me pasaba más, no sé por qué ahora menos, de que no encontraba mi casa. Mi casa no tiene buena como señalización. El número del condominio, porque no alcanza a ser un condominio, son un caserío, pero no tiene número por fuera. Y siempre me llaman. Y eso ya aprendí que es así, porque hay afuera timbres, pero no están numerados. Mi casa adentro del condominio no tiene número, solamente tiene un color distinto a la otra. Pero en el fondo es como esa parte como más de la logística final. Y siento que he hablado mucho, pero los últimos dolores, que yo creo que son dentro de eso mismo, es cuando uno empieza, como se atrasa el pedido. Porque y tú puedes hacer seguimiento, exacto, ¿no? Y tú puedes hacer seguimiento y ves como, no siempre, y eso lo encuentro curioso en la aplicación, pero al principio siempre me decía el mapa dónde venía el autito. Después hay veces que no me lo muestra. En mi mente yo creo que eso es como porque tiene un pedido entre medio, que es como lo que pasa de repente en Uber cuando pedís algo y tiene un pedido antes que el tuyo y no te muestra dónde está. Pero ese no saber dónde está, por más de que yo sepa que va a ir a un pedido y que me lo transparenten, porque en Uber te dicen, tiene un pedido antes y después a tu casa. Claro. Pero por lo menos va que ver dónde viene, porque sobre todo cuando hace mucho calor y pediste una cosa congelada, o la mantequilla, ni siquiera la cosa congelada, la mantequilla llega mala, entonces es como, chuta, veo, y me pasó, me acuerdo perfecto, veía en el puntito del mapa el auto parado. Y yo decía, hace media hora que estáis parados. Sí. Y no sé si es verdad que está parado o si viene, pero la información que tengo disponible me dice que está parado. Y se me ha echado a perder la comida. Entonces, claro. Esa era como mi mente también, como ese... Sí, la que no frío de ciertos exacto, productos. entonces como que la información que te entregan finalmente genera más dolor que tranquilidad. Y yo creo que ese también es un tema ahí relevante como momento de dolor. Mencioné muchos, no todos son momentos de dolor actualmente, pero creo que pueden ser puntos de fricción dentro del viaje. Y respecto, o sea, ya miramos como el lado que nos duele o que genera fricción, los efectos wow, experiencias como positivas de como cada una de las visiones. ¿Qué querés parte tú? O sea, a mí, yo creo que, bueno, encontrarse más los descuentos ahí, o sea, esto que comentamos ahora, los productos a 1000 del líder me acuerdo que creo que era en el Jumbo que estaba esto, 3 cervezas por 3000 y de diferentes marcas. Sí. Entonces, como, yo creo que eso, la inmediatez de Pepi después posibles, como que es una buena experiencia. Y comentar el margen de eso, porque ahora que lo decís, también una vez compré eso, que eran distintas marcas y cada una, o sea, todas se acumulaban. Sí. Pero no sé si en el online hay un descuento así, ¿cachai? El descuento es por el producto, no necesariamente como por un pool de productos. Claro, por lo menos en cerveza siempre es como 3 por 3000, o sea, y de diferentes marcas, y tú haces como la combinación que quieras. Entonces, eso me parece bueno. Yo creo que hay otros servicios extras que son como del mundo físico. No sé, por ejemplo, nunca lo he usado, pero me ha llamado me genera curiosidad hacerlo. Por ejemplo, creo que es en el Líder, que tú puedes enfriar las latas o las botellas pequeñas, como hay una máquina ahí que te las enfría en segundos, en minutos. Como que esas cosas, digo, como, mira, esa, o por ejemplo en las frutas, no sé si era aquí en Colombia, sí, creo que aquí también, cuando tú compras piña hay uno donde te pelan la piña y entonces como que esas cosas que son del mundo físico como que te generan wow, cada vez menos, y creo que tiene que ver con dónde suceden o en qué momento, cuando a veces hay degustaciones. Que ya cada vez es menos. O sea, yo creo que la pandemia como que se acabaron y de a poco ha sido pero difícil. Era así como, ya. Aunque también pienso me va a pesar las personas que están ahí porque es como que, o sea, como que la experiencia del que hace la degustación no sé si es muy grata. Yo creo que... Comentario al margen de degustaciones. Yo en la esquina de mi casa, de la calle de mi casa con la avenida principal, hay un mini market y me sorprendió mucho que hubo el otro día una degustación de sangría, pero una degustación en un mini market. Entonces me llamó tanto la atención que fue como, qué
qué rico, porque es una experiencia, pero qué divertido que aquí se preocupen de eso. No sé si haya sido iniciativa del que fue a exponerla, porque era como más de una persona, pero me llamó la atención. Y sí, yo comparto que ese es como un momento de verdad al final, como el que hayan degustaciones, por lo que sea. Sí. Y nada, yo creo que uno agradece, sí, también, por ejemplo, encontrar carritos disponibles, que estén buenos los carritos, porque a veces también le toca a uno el carrito con la rueda mala y cuando uno llega a pagar, o que las filas estén, que no vaya un día que haya poca fila, o... ¿Y tú compráis en las cajas de self-checkout? O sea, cuando es la compra grande no, claro, porque no es se puede. mucho y no, ahí prefiero con personas. Y con autoservicio, lo que me molesta es cuando llevamos cerveza, que tienes que mostrar el carnet. Entonces, Ya, sí o sí, o sea, tú por algo que quieres hacer rápido, igual te toca llamar a la niña que esté atendiendo y a veces está atendiendo a varias personas. Entonces tienes que esperar a que ella venga y valide tu carnet para recién salir. Pero sí lo uso, pero más para compras chicas. Y en su caso, ¿cuáles son como los factores wow o las experiencias positivas? antes me quejé, pero ahora hago el contraste. No. Eh, es, dije, y el primero que dije, el momento de dolor, era cuando me tengo que sentar a hacer el pedido, pero también mentalmente ahora digo, en verdad, la diferencia entre tengo que sentarme a hacer el pedido versus tengo que salir a comprar, hay una diferencia abismal. Entonces sí, o sea, el hecho de poder hacer el pedido desde el sillón de mi casa sentado, No. pago el despacho sin problema. Aunque la gran mayoría de las veces, como yo compro semanal, paso el mínimo para el despacho gratis. No. Que eso también es otra cosa que va conectado con otra de las cosas buenas. Que es en Jumbo, particularmente, yo creo que en casi todos. En Totus era por la CMR, en Líder, que entiendo que también está el tema de los puntos. En Jumbo estaba Jumbo Prime, que además viene con otros beneficios. Y de hecho, creo que la primera vez lo pagué, el Jumbo Prime para un Cyber, y pagué 6 meses, fue para el Cyber pasado, a final de año. Pagué 6 meses por la mitad de precio, no sé cuánto precio, pero cuando compras en Jumbo también vas acumulando puntos. No. Entonces ahora lo renové con puntos. Entonces tengo el Prime gratis. Y al final te amarran de tener que comprar siempre en su supermercado, pero fuera de eso al final igual voy a comprar donde ellos porque ya lo tengo integrado y no llega a otro supermercado. Y dentro de eso también están las promociones especiales. Y antes dijimos que era más fácil ver promociones cuando son productos específicos. Si quiero la leche más barata, es más fácil encontrarla cuando voy al supermercado presencial. Pero en la aplicación hay hay pasillos especiales de promociones para Jumbo Prime. Entonces, puedo ver todas las promociones que tiene Prime en ese minuto. Puedo ver todas las promociones que hay por alguna otra cosa, especiales de online. Entonces, también eso, a mí que me gusta vitrinear igual en el online, me doy cuenta, ya, entonces, en Prime, ¿qué tengo? Todos los meses hay un vino del mes y hay cervezas del mes. Entonces, compro siempre el vino del mes, que sale 3.000, 3.500 pesos, un vino bueno. Entonces, con eso tú te vas como ahorrando también harta plata y después cuando llegáis al final te das cuenta también cuánto te ahorraste el total de tu boleta y es como, vale la pena el Prime. De hecho, ya tenía en mi mente comprar los siguientes 6 meses, pero con esto de los puntos que lo pude canjear, increíble. Entonces, siento que ese ecosistema también sea mejor, siento yo, en el online. No sé si presencial, me imagino que también deben haber descuentos especiales por la tarjeta o pero es más difícil de verlos todos juntos como para ver el valor realmente. Sí, no. O sea, acumulo puntos y esto que tienes días, los días de verdura, pero la verdad, yo siempre, la compra grande la hago el fin de semana, entonces no. Claro, no te aplica. Sí. Y yo creo que ese sería como los momentos wow, de verdad. Sí, siento yo ahora estaba pensando porque me acordé mirando acá la pauta, como pensando en cosas, por ejemplo, experiencias en Colombia particularmente de supermercado, y me quedé pensando en algo que hablamos también con Vini, lo de que los supermercados tienen una personalidad particular. O sea, por ejemplo, y yo siento que bueno, en Colombia hace un tiempo, o sea, hasta en los supermercados grandes, reconocidos, que yo creo que el homólogo del Líder allá sería como el Éxito. Casi que cada uno tiene su homólogo
Y hay unos que uno destaca como, no sé, los licores en Carulla, o sea, como que uno va destacando ciertos productos en cada supermercado, pero no hace poco, no, hace ya un tiempo empezaron a llegar unos estilos de supermercados que son más convenientes, que sacrificas un poco la experiencia por el espacio. Y bueno, uno dice como... El símil quizás acá de la cuenta podría ser. Sí, pero y uno que lo está haciendo muy bien allá, que se llama... Ay, se me fue el nombre. No es Ara. Ara es uno, pero después de uno. Es un supermercado que empezó siendo así como sacrificando todo el tema de experiencia, pero empezaron a hacer, o sea, consigues muy buenos precios porque, o sea, tienes los productos normales, bueno, marcas reconocidas, pero buscan como proveedores locales cercanos a la región. Entonces, encuentras productos locales a muy buen precio. También le ayudas como a los, Claro, a la sí, como a los emprendedores. Y de verdad que uno dice como, uy, este producto y llegó de manera, porque si bien su target era como para eh, clase media, yo creo que ya en Colombia es muy chistoso porque uno ve un local o un terreno que está solo y dice, en cualquier minuto montan un de uno ahí y empezaron, o sea, si bien empezaron sacrificando mucho la experiencia, yo creo que los nuevos de uno que van armando o en ciudades más grandes son, o sea, ya tienen un equilibrio. Ya. Y yo creo que aquí no he visto un homólogo, o sea, o es muy mala experiencia y buen precio, pero no un intermedio. Entonces, como que estaba pensando en ese caso de Colombia particularmente. Ahora que lo traía a la mesa, yo creo que también en el mundo de supermercados, también como a nivel de referencias internacionales, uno se empieza a dar cuenta como, oye, pero en Estados Unidos esto es así, esto es así. En Estados Unidos yo sé que cambia mucho la dinámica también porque en los supermercados venden remedios también. Entonces, ya hay como el hipermercado de acá de Chile queda chico versus un supermercado, hipermercado allá. Pero también empiezas algo que dijiste antes, todo el momento de verdad, o momento wow, cuando voy y hay servicios adicionales dentro del supermercado, eso también uno los ve más afuera. Acá en Chile no me ha tocado ver, no tengo el recuerdo, pero sé que en algunas partes uno puede cortar el pan cuando lo compráis. Entonces, no sé, porque queréis hacer crutones o queréis tener tu pan como troceado para comértelo más fácil, no tener que cortarlo en la casa. En Europa sé que es más común poder hacerlo como cortando el pan. Y son cosas, claro que después en la experiencia online no lo vas a tener nunca. Y ahora también me acuerdo, no por un tema, ni siquiera me lo planteé. Creo que es algo curioso cuando uno está de viaje, pero hace un par de años nos tocó la suerte de irnos de viaje por Europa. Tuvimos harto tiempo, por lo tanto teníamos que hacer compras semanales. Y ahora acabo de caer en cuenta de que nunca compré nada online, pudiendo perfectamente ir a comprar, o sea, hacer el pedido online y que me llegara semanal, porque estaba una semana entera en un lugar. A veces menos, y ahí sí tenía sentido que fuese presencial, pero... Y ahí van siempre en físico. En físico, sí, en físico, y nunca se me ocurrió hacer el pedido. Quizás también porque era parte me tocaba todas las mañanas tener que pasear a los niños porque la Cata estaba en clases de arte o de alguna cosa. Entonces, claro, la dinámica de pasear con los niños incluía el pasar a comprar entre medio para hacer tiempo y ganar tiempo también haciendo algo. Y no estar todo el día en la plaza jugando. Que aparte nunca habían niños porque era temprano y era horario escolar. Claro. Pero creo que una vez me tengo un niño. Y que José claramente no entendía nada de lo que le decían porque estaba en inglés en ese minuto. Cero. Pero sí, o sea, es un mundo en el que yo creo que hay mucho de cultura, por un lado, en los supermercados, bueno, lo hablamos con Lavín y lo escucharán en el próximo capítulo, de que hay supermercados que traen cosas que vienen de afuera, un líder que es de Estados Unidos, como Walmart, digamos, cómo va mutando. Antes yo diría el líder era más chileno, y fue mutando algo que ya no es tan chileno, pero obviamente se atiene a lo que busca representar esos precios bajos. Sí, tiene su esencia. Y tiene su esencia, versus un Jumbo que quizás tiene otro elemento, quizás la experiencia misma, como más central. Entonces quizás por la experiencia que estoy viviendo, los productos que estoy comprando, quizás es más caro. Y le da lo mismo ser más caro, igual tiene su público. Sí.
Entonces yo siento que también ahí está como ese doble visión en cómo se va adaptando a uno y tú misma, que compráis la compra del mes en el líder es por algo, Sí. y la compra de conveniencia, por más que sea el que te queda la pasada, pero también es por otra razón también que sea ese en particular. Sí. O que te dé lo mismo, cual sea. No, y yo creo que ya entrando como en la parte final, yo creo que, y siempre nosotros escogemos temas que nos permitan como ver como diferentes miradas, y yo creo que el supermercado justo daba mucho, o sea, como cada uno, como dicen por ahí, cada persona es un mundo y también cada forma de comprar, de vivir la experiencia, hace parte de las elecciones de empresas que hacemos, en este caso de supermercados, y también escuchar esas dos visiones que a veces uno es también, o sea, por ejemplo, yo soy más de compra física en supermercado, pero para otras cosas soy más de compra online, entonces, como, ¿y por qué hace uno una cosa o la otra? Así que nada, yo creo que espero que también les haya servido identificarse con alguna versión. Sí, y también dentro de la conversación se fueron dando puntos de encuentro y puntos no tan de encuentro, pero haciendo el símil, esa comparación presencial online, compartimos varios puntos, yo creo, como de dónde sí nos damos cuenta que es un momento de dolor, sobre todo yo creo que coincidimos más, porque dije muchos también, pero coincidimos harto, pese a que no sea exactamente la misma interacción, son el mismo sentimiento, que quizás ya a la hora de arreglarlo son radicalmente distintas las formas, pero es como la misma emoción la que estás viviendo, el mismo recuerdo que genera, como el no me gustó esto y esto es una mala experiencia por esto, esto es otro, y quizás porque no estaba el producto. Y quizás ahí volvemos, siempre hablamos de los básicos, los higiénicos de la experiencia, es como en qué punto yo perdono más, el higiénico o no, partiendo de esa base, y después ya viene toda la parte de la experiencia que puede impactar mucho también el para dónde voy o qué compro. Pero siento que el mundo de los supermercados como si tuve algo que da para una visión de cada persona, cada forma de comprar varía mucho, lo que dijiste tú, de estar apurado, de estar más tranquilo con el carrito, te va a variar totalmente el cómo vas a vivir esa experiencia y qué buscas de esa experiencia. Y todo en un mismo ambiente. Sí, o sea, como con un mismo fin, solo que uno escoge el camino que es más acorde a cómo es uno. Y bueno, ahora que lo conversamos, lo dijimos varias veces en la conversación, en el siguiente capítulo vamos a tener una invitada que nos va a contar cómo, o vamos a indagar el caso de Vini, que además vive fuera de Santiago, como es la experiencia también de su vida, la compra de supermercado en regiones. Y bueno, y esperamos que esto también les haya sido un tema interesante. Los que todavía no hayan contestado la encuesta, si están a tiempo real, pueden contestar esta encuesta, o si no, seguro estará la encuesta del próximo capítulo que va a salir. Y en ese tercer capítulo vamos a analizar el cuestionario, lo que decíamos ahora al final. Ahí vamos a ver cada personalidad un poquito más numéricamente, pero entender también esas distintas visiones, entender cómo un perfil compra de una forma, otro perfil le importan otras cosas, pero que en el fondo se van formando estos arquetipos dentro de la compra y del cómo vivir el supermercado. Sí. Y con eso, y el teléfono, y con eso ya nos despedimos. Esta fue una nueva versión de Mente for Experiencia y muchas gracias de nuevo. Sí, nos vemos. Chao.